La radio tenía y sigue teniendo la ventaja de la velocidad. Uno toma un teléfono e inmediatamente se está informándole a la gente qué es lo que él está viendo con sus propias palabras, ¿no? Y un recuerdo. Llegar a la radio y poder conversar y comunicarme con tanta gente que sé que está escuchando la radio y que puedo llevarle alegría, entusiasmo, se forma ya como una familia con la gente que te está oyendo, ¿no? La historia de la radio en el Perú puede contarse a partir de 1925. Desde entonces, son incontables los programas emitidos y los personajes que desfilaron por sus micrófonos. La siguiente es una apretada síntesis sobre los principales hitos de esta historia. Fue en 1920, en Pittsburgh, Estados Unidos, cuando un radioaficionado realizó la primera experiencia de radiodifusión. Poco después, en el mismo lugar, se formó la primera estación radiodifusora del mundo. Se llamó KDKA. El desarrollo de esta nueva tecnología fue tan rápido que en 1925 ya existían más de 600 estaciones de radio alrededor del mundo. Uno de esos lugares fue el Perú. Este nuevo invento sintonizaba perfectamente con el discurso modernizador del presidente Augusto B. Leguía. Fue así que, efectivamente, en 1925 se realizaron las primeras emisiones radiales de prueba en el país. Pasado mañana, Radio La Crónica presentará otra espeluznante consulta con su súper sabio. Luego de algunos ensayos, el 20 de junio de 1925 a las 11:30 de la mañana, el presidente Augusto B. Leguía dio por inaugurada la estación OAX. El local de esta quedaba en la calle Washington y ahí se encontraban la sala de transmisión, la sala de acumuladores, la sala de control y los estudios. Aquí, en la Plaza San Martín y también en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, se instalaron receptores para que el público pudiera participar de este evento, de esta inauguración de la primera transmisión radial en el Perú. En 1936, el Perú participó en las Olimpiadas de Berlín. En esa ocasión, nuestra selección de fútbol clasificó a las semifinales. Pero debido a la anulación del partido frente a Austria, la delegación peruana en pleno se retiró de las competiciones y volvió al Perú. ¡Remate violento! ¡Y con... El gol lo inició Uribe por aquí. Inclusive la radio va a ser muy importante, ¿no?, en la movilización de la gente para recibir al equipo de fútbol que participó en las Olimpiadas, ¿no? Se transformó en un pensador, porque tenía a su izquierda Barbarillo y a su derecha La Rosa. En pocos años, la radio se convirtió en el medio de comunicación más importante del país. En la década de 1930, hicieron su aparición gran cantidad de emisoras como Radio Miraflores, Radio Greyó, Radio Dusa y Radio Internacional en Lima. En provincias surgieron Radio Cusco, Radio Universidad de Arequipa y Radio Huallico en Huánuco, entre otras. Por su parte, la antigua Radio OAX, que funcionaba con el nombre de OAX 4A Radiodifusora Nacional, volvió al control del Estado. 49.369.000. Compadre. Ahora. Otro personaje que debutó en los años 30 en Radio Nacional fue Augusto Ferrando. Él era el mejor narrador hípico del momento y tuvo décadas de vigencia en diversas emisoras, alternando la narración hípica con el humor popular.
Debido a las limitaciones propias de la radio en sus inicios, los locutores debían ser muy versátiles y cubrir los vacíos que se presentaran. Ese fue el caso de Humberto Martínez Morosini. Él había comenzado desde muy jovencito en su natal Arequipa y ya en la capital paseó su inconfundible voz por emisoras como Radio Panamericana y RPP. En 1958, la televisión llegó al Perú. Como era lógico, la radio sintió el impacto de la llegada de este novedoso medio de comunicación. Hay 5 ventajas muy sexy en las nuevas Pampi Sexy con... Ante la fuerte competencia televisiva, la radio tuvo que adaptarse a los tiempos. Llevaba ventaja por tener receptores más baratos y que adicionalmente podían usar pilas, a diferencia de los televisores, que dependían exclusivamente en ese entonces de la corriente eléctrica. De esa forma, la radio mantuvo su condición de medio de comunicación masivo. La radio en sí es un medio de comunicación instantáneo. La gente que hace televisión tiene que reconocer de que muchas veces la radio llega primero, como que en realidad llega por las ondas hertzianas, ¿no? Las transmisiones deportivas radiales siempre fueron especiales. En ellas, como hasta hoy, la labor de locutores y reporteros fue gravitante. Pero si hay que hablar de un programa que revolucionó las transmisiones deportivas, ese fue Ovación. En noviembre de 1964 salió al aire Ovación, un clásico dentro de los programas deportivos de nuestra radio. Gastón Guido, gerente de Radio El Sol, le propuso al gran Pocho Rospigliosi hacer este programa cuando Pregón Deportivo se mudó de Radio El Sol a Radio Unión. Así, Pocho reclutó periodistas y locutores y se lanzó a esta aventura. En la primera edición del programa se tuvo como invitados a Tito Grago, que Lalo Archimeo me ha contado que era primo de Pocho Rospigliosi, y a Pichirro Drago, que habló de básquet. El programa Ovación se hizo además conocidísimo por sus eslóganes. Por ejemplo, donde se hace deporte, allí está Ovación. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dirigió un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry. Este suceso afectaría la actividad radial privada en el país. En 1980 se realizaron elecciones presidenciales. En ellas resultó ganador nuevamente Fernando Belaúnde Terry. Casi de inmediato fueron devueltos a sus propietarios los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos. RPP fue fundada en 1963 a iniciativa de Manuel Delgado Parker. Rápidamente, en todo el país se crearon emisoras con estaciones afiliadas a esta. Se produjeron en radionovelas, programas juveniles y programas cómicos, pero a partir de 1980, RPP se definió como una radio eminentemente informativa. En el año 2000, RPP Noticias fue la radio de mayor sintonía en varias ciudades del país. Tiene programas súper destacados como La Rotativa del Aire o Ampliación de Noticias. ¿Quién no los conoce? Entre sus conductores, entre sus voces, estuvieron y han estado gente como Humberto Martínez Morosini, Denis Vargas Marín, el Chema Salcedo, Jesús Miguel Calderón, Raúl Vargas, por supuesto, y Miguel Humberto Aguirre. Este último, un periodista chileno que llegó a nuestro país después del golpe militar de Pinochet. A Miguel Humberto, Miwa, como se le dice, los peruanos le tenemos un cariño especial, porque él, en la época de los 80, inicios de los 90, cuando habían apagones en la ciudad, mantenía informada a la población y la tranquilizaba.
Por eso se le llamó también el Señor de las Tinieblas. Tú escuchabas un bombazo, te quedabas sin luz y había que prender la radio y escuchar esos programas que transmitían, donde decían dónde se encuentra usted, no tenga miedo, ya se va a comunicar con usted su familiar. La radio nunca perdió su principal fortaleza, ya sea por su carácter participativo, interactivo, el bajo costo de sus receptores, la variedad de géneros que ofrece o su amplia cobertura. La radio se mantiene como uno de los medios de comunicación masivos más importantes del país. Incluso gracias al Internet, la relación entre oyente y emisor se ha vuelto mucho más directa. La radio se escucha en hogares, centros comerciales, mercados, taxis, colectivos, está en todas partes. Podemos decir que hoy, en pleno siglo XXI, como decía un viejo pero aún vigente eslogan, la radio está más cerca de la gente.